Capítulo 2 del libro del Levítico. Cuando alguien ofrezca a Yahvé una oblación, su ofrenda consistirá en flor de harina, sobre la que derramará aceite y pondrá incienso. La llevará a los hijos de Aarón, a los sacerdotes. Tomará un puñado de la harina con aceite y todo el incienso. El sacerdote lo quemará en el altar como memorial, manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé. El resto de la oblación será para Aarón y para sus hijos, como porción sacratísima del manjar abrasado para Yahvé. Cuando ofrezcas una oblación de pasta cocida al horno, será de flor de harina en panes ácimos amasados con aceite, o en tortas ácimas untadas en aceite. Si tu ofrenda es una oblación preparada en la chapa, ha de ser de flor de harina, amasada con aceite, sin levadura. La partirás en trozos y encima derramarás aceite. Es una oblación. Si tu ofrenda es una oblación preparada en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. La oblación que ha sido preparada con estas cosas, se la llevarás a Yahvé. Será presentada al sacerdote, quien la llevará al altar. El sacerdote reservará parte de la oblación como memorial y lo quemará en el altar, como manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé. El resto de la oblación será para Aarón y para sus hijos, como porción sacratísima del manjar abrasado de Yahvé. Toda la oblación que ofrezcáis a Yahvé será preparada sin levadura, pues ni de fermento ni de miel quemaréis nada como manjar abrasado para Yahvé. Así que los podréis ofrecer como ofrenda de primicias, pero no subirán al altar como sacrificio de calmante aroma. Sazonarás con sal toda oblación que ofrezcas. En ninguna de tus oblaciones permitirás que falte nunca la sal de la alianza de tu Dios. En todas tus ofrendas ofrecerás sal. Si ofreces a Yahvé una oblación de primicias ofrecerás, como oblación de tus primicias, espigas tostadas al fuego o grano tierno majado. Derramarás sobre ella aceite y le echarás además incienso. Es una oblación. El sacerdote quemará, como memorial de la misma, parte del grano majado y del aceite, con todo el incienso, como manjar abrasado para Yahvé. Capítulo 3 del libro del Levítico. Si su ofrenda es un sacrificio de comunión, si lo que ofrece es vacuno, macho o hembra, ofrecerá ante Yahvé una res sin defecto. Impondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda y la inmolará en la entrada de la tienda del encuentro. Luego los hijos de Aarón, los sacerdotes, derramarán la sangre alrededor del altar. Él ofrecerá parte del sacrificio de comunión como manjar abrasado para Yahvé, el sebo que cubre las entrañas y todo el que hay sobre las mismas. Los 2 riñones y el sebo adherido a ellos y a los lomos, y el resto que cubre el hígado. Quitará todo este sebo junto con los riñones. Los hijos de Aarón lo quemarán en el altar encima del holocausto que está sobre la leña, que está encima del fuego. Será un manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé. Si su ofrenda de sacrificio de comunión para Yahvé es de ganado menor, macho o hembra, ofrecerá una res sin defecto. Si ofrece como ofrenda un cordero, lo presentará ante Yahvé. Impondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda y la inmolará ante la tienda del encuentro. Los hijos de Aarón derramarán la sangre alrededor del altar. Él ofrecerá, de este sacrificio de comunión, el sebo, como manjar abrasado para Yahvé, el rabo entero que se cortará desde la rabadilla, el sebo que cubre las entrañas y todo el que hay sobre las mismas. Los 2 riñones y el sebo adherido a ellos y a los lomos, y el resto que cubre el hígado. Quitará todo este sebo junto con los riñones. El sacerdote lo quemará en el altar como alimento, manjar abrasado para Yahvé. Si su ofrenda consiste en una cabra, la presentará ante Yahvé. Impondrá la mano sobre su cabeza y la inmolará ante la tienda del encuentro. Los hijos de Aarón derramarán su sangre alrededor del altar. Presentará de ella como ofrenda suya, manjar abrasado para Yahvé, el sebo que cubre las entrañas y todo el que hay sobre las mismas. Los 2 riñones y el sebo adherido a ellos y a los lomos, y el resto que cubre el hígado. Quitará todo este sebo junto con los riñones.
El sacerdote lo quemará en el altar como alimento, manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé. Toda la grasa perpetua de generación en generación, donde quiera que habitéis, no comeréis nada de grasa ni de sangre. Capítulo 4 del libro del Levítico. Yahvé habló así a Moisés. Habla a los israelitas y diles: si alguien peca por inadvertencia contra cualquiera de los mandamientos de Yahvé sobre lo que no se debe hacer y comete una de estas acciones prohibidas. Si el que peca es el sacerdote ungido, haciendo culpable al pueblo, entonces ofrecerá a Yahvé por el pecado que ha cometido un novillo sin defecto, como sacrificio por el pecado. Llevará el novillo a la entrada de la tienda del encuentro ante Yahvé, impondrá la mano sobre la cabeza del novillo y lo inmolará ante Yahvé. El sacerdote ungido tomará parte de la sangre del novillo y la llevará a la tienda del encuentro. El sacerdote mojará su dedo en la sangre y rociará con ella 7 veces ante Yahvé frente al velo del santuario. El sacerdote pondrá parte de la sangre en los cuernos del altar del incienso aromático ante Yahvé en la tienda del encuentro, y verterá toda la sangre del novillo al pie del altar de los holocaustos que se encuentra a la entrada de la tienda del encuentro. De todo el sebo del novillo sacrificado por el pecado, reservará el sebo que cubre las entrañas y todo el que hay sobre las mismas. Los 2 riñones y el sebo adherido a ellos y a los lomos, y el resto que cubre el hígado. Quitará todo este sebo junto con los riñones, todo como lo reservado del novillo del sacrificio de comunión, y el sacerdote lo quemará sobre el altar de los holocaustos. La piel del novillo, toda su carne, con su cabeza y sus patas, sus entrañas con los excrementos, el novillo entero, lo sacará fuera del campamento, a un lugar puro, al vertedero de las cenizas. Lo quemará con fuego de leña, será quemado en el vertedero de las cenizas. Si toda la comunidad de Israel peca por inadvertencia, haciendo cualquiera de las cosas prohibidas por los mandamientos de Yahvé, haciéndose así culpable, quedando el hecho oculto a los ojos de la asamblea. En cuanto llegue a saberse el pecado cometido en ella, la asamblea ofrecerá un novillo en sacrificio por el pecado. Lo llevarán ante la tienda del encuentro. Los ancianos de la comunidad impondrán las manos sobre la cabeza del novillo ante Yahvé y se inmolará el novillo ante Yahvé. Luego, el sacerdote ungido llevará parte de la sangre del novillo a la tienda del encuentro. El sacerdote mojará su dedo en la sangre y rociará 7 veces ante Yahvé frente al velo. Pondrá parte de la sangre en los cuernos del altar que se halla ante Yahvé en la tienda del encuentro, y derramará el resto de la sangre al pie del altar de los holocaustos, situado a la entrada de la tienda del encuentro. Reservará todo el sebo del novillo y lo quemará en el altar, haciendo con este novillo como con el novillo del sacrificio por el pecado. Lo mismo hará con él. Así el sacerdote hará expiación por ellos y se les perdonará. Sacará el novillo fuera del campamento y lo quemará como el novillo anterior. Este es el sacrificio por el pecado de la asamblea. Si es un príncipe el que ha pecado, haciendo por inadvertencia cualquiera de las cosas prohibidas por los mandamientos de Yahvé su Dios, haciéndose así culpable. Si se le advierte del pecado cometido, llevará como ofrenda un macho cabrío sin defecto. Impondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo inmolará en el lugar donde se inmola el holocausto ante Yahvé. Es un sacrificio por el pecado. El sacerdote mojará su dedo en la sangre de la víctima, untará los cuernos del altar de los holocaustos y derramará la sangre al